RCR, la red que comunica y une al Perú. Ya estamos en contacto, como hemos anunciado, con el doctor Andy Carrión, abogado especialista en Derecho Penal. Doctor Carrión, muy buenas tardes, gracias por este enlace con nuestro noticiero. Buenas tardes, Lizardi, gracias por la invitación. Bien, doctor, hay una crisis política que vive el país ya de muchos meses atrás y desde que ha asumido la presidencia Pedro Castillo. Bueno, hemos tenido cambios de gabinete, ahora se está hablando de una vacancia y esto se ha profundizado más aún a través de estas declaraciones que se ha filtrado a los medios de comunicación de la aspirante a la cobradora eficaz Karelyn López, que implican al presidente Castillo por una serie que habría hecho el presidente de la República en negociaciones no adecuadas. ¿Cuál es su apreciación al respecto de este panorama que estamos viviendo, doctor? Bueno, es un panorama un poco sombrío para el actual gobierno, puesto de que ya no son denuncias sostenidas por terceros o respecto a cuestiones específicas, sino que ya el abanico de actos supuestamente ilícitos y abarcan una multiplicidad de actores, ¿no? No solamente partiendo por el presidente de la República, sino muchos otros funcionarios públicos, incluyendo algunos que han sido elegidos popularmente como los congresistas de la República, que ya complican la situación no solamente del partido de gobierno, sino también del propio presidente de la República, más aún cuando existe una férrea oposición dentro del Congreso que aprovecharía cualquier circunstancia, como esta, por ejemplo, para promover una vacancia presidencial. Ahora, ¿cómo, si hablamos de estas versiones que ha dado esta aspirante a colaboradora eficaz, la señora Karelyn López, cómo se podía comprobar desde el punto de vista de la veracidad que podría tener estas confesiones que pueden comprometer al presidente de la República desde el punto de vista legal? Debemos de partir de la idea, al menos desde la perspectiva jurídica, que estas declaraciones vertidas por Karelyn López aún tienen que ser corroboradas. La Corte Suprema habla de corroboraciones extrínsecas y corroboraciones intrínsecas. ¿Cómo esto se grafica en la realidad? Por ejemplo, y este es un buen punto a analizar, que las versiones sostenidas por Karelyn López respecto al favorecimiento por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a determinadas empresas se encuentran previamente documentadas en el USB que entregó a la Fiscalía competente en este caso de lavado de activos. Eso, por ejemplo, es un acto que corrobora la versión vertida por Karelyn López. Otros de ellos podrían estar, por ejemplo, en la investigación que acaba de iniciar la Contraloría de la República respecto a las múltiples obras que han sido adjudicadas a un pequeño grupo de consorcios, ¿no? Sobre todo a esta empresa china que está presente de manera permanente en múltiples obras llevadas adelante a nivel nacional. Entonces son una serie de elementos corroboradores, tanto internos y externos, que deben de ser ahora actuados por la Fiscalía, porque la sola versión de una persona sospechosa ya de por sí de haber cometido algún delito, y es más, alguien que incluso falseó la información respecto al COVID, que en su momento lo utilizó para no declarar ante el Congreso de la República, siempre debe de ser tomado con pinzas. Así es que el solo hecho de que se haya filtrado ya una declaración no quiere decir que todo lo que ahí se recoge sea cierto. Habría que ver, como lo dijo el propio abogado de Karelyn López, cuáles son los aspectos imputativos más fáciles de corroborar. Y él también se refirió a la actuación de los congresistas, 5 congresistas de Acción Popular, así como las obras llevadas adelante de manera favorecedora a ciertas empresas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de Provías Nacional. Ahora, doctor Andy Carrión, para que entiendan también nuestros oyentes y televidentes, hasta el momento la señora Karelyn López es aspirante a colaborador eficaz. Una vez se comprueben todas estas afirmaciones que hemos conocido a través de los medios de comunicación, una vez que se compruebe, ya se convertiría en colaboradora. Ese sería el paso, doctor. Sí, lo que ha sucedido en el ámbito procesal es de que ella ha solicitado el someterse a un procedimiento de colaboración. Obviamente que para eso tenga la fiabilidad necesaria, no solamente ha dado su declaración, sino ha comportado algunos elementos. Eso no significa ni tampoco garantiza
de que al final de todo el procedimiento ella se vaya a convertir en una colaboradora eficaz. Queda mucho trecho todavía para que ello suceda. Por ejemplo, las actuaciones fiscales propias de corroboración que sustenten lo dicho por Karelyn López. Es más, no significa que todo lo declarado por ella vaya a incorporarse a la investigación. Puede que un 50 o solo un 30% de lo afirmado entre finalmente en la ecuación de la homologación judicial. Así es que pueden haber múltiples escenarios, desde el que no le reconozcan el estatus de colaborador eficaz hasta la situación en la que sí la reconozcan, pero por un determinado número de hechos limitados y no por todo lo que ha indicado inicialmente en su declaración. Ahora, se esperaba que después de estas denuncias realizadas, que el presidente de la República se publica un mensaje de la Nación y con mucha expectativa todos, el pueblo peruano, medios de comunicación, esperaban hacer un deslinde, claro, ¿no? Este mensaje de la Nación duró aproximadamente 1 minuto y medio, rechazó y comprometió incluso al Ministerio Público, comandada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. La propia Karelyn López, en su declaración, también incrimina a congresistas de Acción Popular y también compromete a la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Ayer hemos escuchado en una entrevista que dio la fiscal de la Nación a Latina, al medio de comunicación, rechazando este tipo de acusaciones que se da. Entonces, el presidente acusa a la fiscal de la Nación, Karelyn también acusa. Está bien comprometida, ¿no?, la imagen de la propia fiscal de la Nación. Eso es lo que sucede cuando en una declaración vertida por una, postulante a colaborador eficaz se incorporan dichos de terceros, ¿no?, que no necesariamente son sencillos de corroborar. Es más, ¿no?, lo referido a la fiscal de la Nación, por ejemplo, pareciera ser más una versión antes que una imputación concreta respecto a su actuación. Lo mismo con algunos otros fiscales, con lo cual habría que ver en efecto si esto amenaza realmente a aquellas personas que ha imputado o contrariamente quita algún grado de verosimilitud a los dichos de esta colaboradora eficaz que aún no tiene ese determinado estatus. Así es que volvemos a lo que dije inicialmente. Puede ella, dentro de su declaración, imputar a muchas personas determinados delitos, pero no necesariamente ello va a tener capacidad de ser corroborado en el transcurso de la investigación. Es por ello que múltiples autoridades ya han salido a desvirtuar lo que ella ha sostenido ante la Fiscalía de Lavado de Activos, con lo cual, al menos para actuar de una manera ecuánime dentro de todas estas imputaciones, habría que esperar que se va corroborando dentro del ámbito de la investigación y que no, a efectos de sí afianzar la hipótesis incriminatoria que pueda manejar en su oportunidad la Fiscalía, basándose en lo vertido por Karelyn López en su oportunidad. Ahora, doctor Andy Carrión, ya una colaboradora eficaz nombrada y aceptada, ¿qué beneficios tendría en un caso, por ejemplo? Múltiples beneficios, dependiendo de cómo esta negociación se lleve adelante con la propia Fiscalía, ¿no? Desde no acusar respecto a un determinado delito hasta también acusarla, pero pedir una pena muy baja en cuanto a lo que debería de purgar de lo imputado. Así que son múltiples beneficios que podría obtener y es por ello que a raíz precisamente de la investigación por el delito de lavado de activos que se le estaba llevando adelante es que ella decide con su abogado someterse a este procedimiento porque naturalmente también la imputación por el delito de lavado de activos es una imputación grave que tiene consecuencias de penas que pueden ir hasta los 20 años de pena privativa de libertad, con lo cual el beneficio, por ejemplo, podría ser de que no se pida 20 años en la acusación, sino un mínimo que podría ser 10 u 8 años, o también simplemente no acusarla, ¿no? Pero eso ya depende de la negociación que exista entre la postulante a colaboradora y también la Fiscalía. Lo que también quisiera precisar es de que en el ámbito procesal, en rigor, no existe el término aspirante o postulante a colaborador eficaz. Simplemente o bien eres colaborador o bien no. Lo que existe aquí es simplemente la iniciación de un procedimiento que va a tomar su tiempo y que veamos si al final un juez decide homologar o no este procedimiento que ya se acaba de iniciar. Es un término que se está usando, lo hemos escuchado al propio Premier y sabemos que el Premier Aníbal
Aníbal Torres es un abogado, ¿no?, de muchos años y utilizan estos términos, y qué bueno que usted lo aclare. Sí, se usan los términos y yo creo que es idóneo en el ámbito coloquial para graficar el estatus que tiene actualmente, porque el estatus que tiene actualmente Karelyn López no es en rigor de colaborador eficaz. Este estatus se le otorga una vez que el juez haya homologado esa versión, homologado esa declaración. Mientras tanto, no es en rigor colaborador eficaz. Es por eso que se utiliza este término de postulante. ¿Qué término se le podría decir, doctor? Simplemente por ahora es imputada y es testigo también de los hechos. Esos serían los términos, al menos que a nivel procesal debería de manejarse, pero no graficarían el estatus adecuado. Por eso es que coloquialmente se utiliza el término de postulante a colaborador eficaz. Bien, doctor, finalmente queremos su apreciación porque el abogado defensor del presidente Castillo sostiene que detrás de estas revelaciones están los fiscales del caso Lavallato. Según su apreciación, ¿tendría asidero estas declaraciones que ha hecho el abogado? Bueno, como abogado es legítimo también que defienda a su patrocinado, en este caso el presidente de la República. Sin embargo, habría que ver si es que existen suficientes indicios para calificar la actuación del Ministerio Público como parte de un complot, ¿no? En lo que se basan para afirmar ellos, en principio, la filtración de la declaración, que no invalida de por sí a la declaración vertida por Karelyn López, pero que sí advierte algunas irregularidades respecto al guardar reserva dentro de una investigación. Es en ello en lo que se basan para advertir un supuesto complot. Desde mi punto de vista debieran advertirse más puntos para advertir un complot, porque no solamente se debería basar en una sola conducta, como es la filtración, sino quizás algunas otras más que aporten a esta calificación o adjetivización que desde mi punto de vista no concurre. Bien, doctor, muchas gracias por estas apreciaciones y dar a conocer su punto de vista y aclarar algunos casos, ¿no?, algunos temas que a veces muchos abogados usan los términos muy técnicos y que mucha gente no puede comprender. Gracias por su explicación sencilla. Gracias a ustedes. Y vamos a estar seguramente en otro momento en contacto. Gracias por esta comunicación. Muy buenas tardes, doctor. Con gusto. Muy buenas tardes. RCR, la red que comunica y une al Perú.